Jesús, oramos una vez más dándote gracias por este día lindo y maravilloso que tú nos has dado. Gracias por el aire que respiramos, por el sol que nos alumbra, por la lluvia que cae a la tierra y la hace germinar. Así es tu palabra que cae en el corazón de cada hombre y de cada mujer que la escuchamos, la recibimos, la creemos. Tú eres el que le das crecimiento a la misma y haces que esa palabra germine en cada uno de nosotros. En esta mañana, Padre de la Gloria, necesitamos tu gracia para ministrar tu palabra, para recibirla y para que la obra de la misma sea llevada a cabo, para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Héctor Collazo, Dios te bendiga, ya está conectado. Y Elizabeth Tirado, Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos los que se conectan para ver y escuchar la palabra que hoy Dios nos tiene. Amén. Gloria a Dios. Voy a leer un versículo bíblico que está en el libro de Éxodo, en el capítulo 25, verso 22. Como dice Pablo escribiendo a los colosenses, que todo lo que hagamos, sea de palabra, hecho o pensamiento, lo hagamos en el nombre de Jesucristo para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Dice, verso 22 del capítulo 25 de Éxodo: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Yo voy a hablar un poquito de lo que hemos estado hablando de Éxodo capítulo 12, pero quiero comenzar por esto porque les quiero exhortar a los que estudian las Escrituras, que cuando del capítulo 25 en adelante del libro de Éxodo vemos a Dios dándole las instrucciones a Moisés sobre el tabernáculo, lo que ha de ser la morada de Dios, porque Dios quería una morada aquí en la tierra para él morar en medio de su pueblo. Si ustedes ven cuando Moisés levanta el tabernáculo, las 12 tribus de Israel estaban 3 al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste. Cuando usted la mira desde arriba, formaban una cruz. Y en el centro de esa cruz estaba el arca. Y esa arca nos habla de Cristo Jesús. Y Dios le dijo a Moisés que desde ahí era que él se iba a presentar encima de la tapa del propiciatorio, y de ahí Dios le iba a hablar a Moisés y le iba a declarar a Moisés cuál era el deseo de su corazón para que lo transmitiera al pueblo. Esa arca, como dice en Hebreos capítulo 10, que aquello era la sombra de los bienes venideros, ahora en el nuevo pacto dice en Hebreos que Dios, hablando en otros tiempos de diferentes maneras por medio de los profetas a los antepasados, en estos últimos tiempos, en este tiempo de nosotros, nos ha hablado. Muchas versiones dicen a través del Hijo. Hay una versión que dice nos ha hablado en el Hijo. En el Hijo, el cual es la imagen misma de su sustancia. Así es que la exhortación que hago es que nosotros siempre comenzamos a estudiar el tabernáculo desde la puerta hacia el lugar santísimo. No está mal, pero lo correcto sería comenzar a estudiar el tabernáculo, la morada de Dios en aquel entonces,
desde el lugar santísimo hacia la puerta del atrio. ¿Por qué? Cuando vemos a Dios dándole las instrucciones a Moisés, Dios comenzó por el arca. Y vean el orden ahí, cómo Dios sale desde el arca, dándole las instrucciones a Moisés, y sigue hasta llegar a la puerta. Es lo último. ¿Qué nos quiere decir eso? ¿Y por qué es importante comenzar a estudiarlo? De donde está el arca, que tipifica el lugar santísimo, donde está Dios. Para que no nos confundamos, porque es que nos hemos creído, se nos había enseñado que nosotros estamos llamados a acercarnos a Dios. Pero cuando nosotros estudiamos con cuidado la Biblia, tenemos que entender que fue Dios quien tomó la iniciativa de salir a buscarnos a nosotros que estábamos fuera. Amén. Si nosotros entendemos eso y nos ponemos a pensar, meditamos en esto, tenemos que llegar a la conclusión que Dios es bueno, es misericordioso. Podemos entender mejor Juan 3:16, porque según dice Pablo en 2 Corintios 5, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él, no tomándole en cuenta sus pecados. O sea, Dios es el que toma la iniciativa, y aún eso lo vemos en el mismo huerto del Edén, después que la primer pareja le falla a Dios. Vemos la caída de la desobediencia de Adán y su esposa, pero no vemos a Adán buscando a Dios, reconociendo que había fallado. ¿Ah? ¿Quién fue el que salió al encuentro? ¿Fue Adán al encuentro de Dios o fue Dios al encuentro de Adán? Dios. Fue Dios el que vino al huerto y lo llamó a Adán. ¿Dónde estás tú? Y no olvidemos esa pregunta, porque hay muchos, inclusive mensajes por YouTube, entonces ponen a hablar y hacer preguntas, que si Dios existe, ¿por qué lo que está pasando en Ucrania? Si Dios existe, ¿por qué tanta muerte por el COVID de niños? ¿Por qué si Dios existe esto y esto y esto y esto? ¿Dónde está Dios si Dios existe? Entonces yo no sé cuándo, en qué momento nos llegará el momento en que nos hagan esa pregunta personalmente. Y cuando venga esa pregunta, si algún día usted pregúntele entonces a la persona, antes de que tú preguntaras, el primero que inicia para hacer una pregunta es Dios. De que tú estás preguntando, ¿dónde está? Dios está en el mismo lugar, está en su trono. Amén. Y Él es el que reina, Amén. tanto en el cielo como en la tierra. La pregunta es, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Amén. Entonces, queremos que no importe en el lugar donde yo esté y lo que esté haciendo y cómo estoy viviendo, que Dios se haga presente para ayudarme cuando yo quiero. No, Dios es amor. Dios es misericordioso. Amén. Dios es lento para la ira. Pero Dios es un Dios santo. Dios es justo. Entonces tenemos que entender que Dios tiene desde el principio un adversario, que es Satanás. Se rebeló en contra de la voluntad de Dios. Ha seguido siendo un adversario y hoy sigue siendo el adversario no solamente de Dios, como ser espiritual que es Dios, sino está en contra
de la obra que está llevando Dios a cabo, que es la última obra, bíblicamente hablando, que Dios está llevando a cabo aquí en el planeta Tierra. ¿Y qué obra es? La edificación de la iglesia, la cual Él se la va a presentar a su Hijo Jesucristo. Estamos en este tiempo profético viviéndolo. Tenemos que darnos para la edificación de la iglesia y en ese sentido seremos colaboradores de Dios. Pero para la edificación de la iglesia, el llamado no es para que yo me dé para la edificación de la iglesia únicamente yo, únicamente el pastor. No, no, no. Para la edificación de la iglesia, según Efesios capítulo 4 y del verso 11 en adelante, todos tenemos que darnos para el mismo propósito. Para el mismo propósito. Para la edificación de la iglesia. Recuerden que Dios fue el que dijo que no era bueno que Adán estuviera solo. Pero Dios mismo toma la iniciativa y dice, le haré una compañera idónea. Romanos capítulo 5 dice que Adán era figura de Cristo. Si Adán era figura de Cristo, entonces ¿de quién era figura la que iba a ser la compañera de Adán? Pensemos en eso. Yo para mí, pues es la iglesia. Ya sabemos que Dios saca, después que hace caer en un sueño profundo a Adán, que fue el primer anestesiólogo. Y estando Adán en ese sueño profundo, Dios abre uno de sus costados y le saca una costilla. De ese hueso fue que Dios le edificó la que iba a ser la compañera de Adán. Por eso cuando Adán la ve, Adán dice, esta es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Y Pablo cuando habla de esto en Efesios capítulo 5 dice, grande es este misterio, cuando habla del matrimonio, que es la única institución que hay en el planeta Tierra que nos habla de Cristo y la iglesia en tipología. Que el matrimonio es algo muy serio en el diseño de Dios. En el diseño de Dios. Por eso los que escudriñan la Biblia, yo les aconsejo que den un repaso ahí de Éxodo 25 en adelante para que vean las instrucciones de Dios, cómo Dios comienza por el arca, que habla de su trono, el lugar santísimo, para que veamos y reconozcamos y le demos gloria a Dios, que Dios es el que sale a nuestro encuentro. Claro, después que Dios nos encuentra, que nos llama por medio del Evangelio, creemos en Jesucristo, comenzamos a formar parte de la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Ahí comienza entonces una búsqueda de cada uno de nosotros. Y esa búsqueda tenemos que entender lo que ya Dios nos ha venido hablando en reuniones anteriores, que lo que logró Satanás cuando esta mujer en el huerto le dio oído, prestó atención a lo que Satanás le estaba hablando, Satanás logró sembrar en el corazón de esta primera pareja
La semilla corruptible, es la palabra que viene del diablo. ¿Eso produjo qué? Muerte espiritual. Ahora Dios, cuando viene al encuentro de nosotros, hablándonos en la persona de su Hijo, Jesús comenzó hablando de la parábola de ¿qué? Del sembrador. Porque Jesús viene a revelar los misterios del reino. Por eso es que Él está hablando en parábolas, pero la interpretación de esas parábolas no son secretos para aquellos que creemos en Él. En aquel entonces, Él le daba la interpretación a sus discípulos, porque es para la iglesia que los secretos del reino dejan de ser secretos cuando nosotros anhelamos, tenemos hambre y sed de justicia, y Dios comienza a revelar los misterios del reino de los cielos. Y tenemos que entender que aunque nos hemos convertido a Cristo, hay un proceso, porque llevando 5, 10, 20 años congregándonos, encontramos que en nosotros existen actitudes que no pertenecen a esta nueva vida, que es a la vida que Dios nos envió por medio de su Hijo, que Cristo es la vida. Y ahora Dios, en Cristo Jesús, nos está hablando, y Cristo dice, el sembrador salió ¿a qué? A sembrar. Pero cuando estudiamos la parábola del sembrador en Mateo, Marcos y Lucas, Lucas en el capítulo 8 es el que nos menciona la palabra corazón. Mateo ni Marcos lo mencionan, pero Lucas sí. Quiere decir que Dios ha comenzado un proceso en nosotros. Primero Él, como dice Efesios 2, que estando muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Hermano, ahí tenemos que examinarnos si estamos en la fe. ¿Por qué? Porque eso es para creerlo. Los hechos de Dios, aunque estén en el pasado, estamos llamados ¿a qué? A creerle a Dios. Por eso es que nosotros, si entendemos esto, ¿qué puede hacer un muerto? Un muerto no puede hacer nada, mucho menos tomar una decisión un día y dice, ay, voy a buscar de Dios. Porque es que está muerto en sus delitos y pecados. Quien está dominando esa mente y ese corazón de cada individuo son las tinieblas. Y lo único que hay para disipar las tinieblas, lo único, es la luz. Es la luz. ¿Y la luz es quién? Cristo Jesús. Por eso en Colosenses 1:13 dice que Dios nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el terreno que nosotros tenemos que ver con cuidado. Ahora vamos un momentito a Éxodo capítulo 12, donde Dios, después de darle la orden de que celebraran la Pascua, que es tipo de Cristo Jesús, que era el día 14 del primer mes del año, ¿qué le seguía a la fiesta de la Pascua? Habían 7 días más que tenían que permanecer en fiesta, y esa fiesta era los panes sin levadura. La Pascua, el día 14, un día, pero habían 7 días que le seguían a la Pascua, corridos ahí,
para celebrar la fiesta de los panes sin levadura. La levadura es tipo de pecado, de malicia, de maldad, de falsas doctrinas, todo lo que viene de las tinieblas. Usted se va a encontrar en la Biblia una sola vez cuando Dios acepta una ofrenda que es de 2 panes, y esos 2 panes tenían que ser con levadura. Es el único sitio que Dios acepta eso. De hecho, Él dio la orden. Le dijo a Moisés. ¿Y qué tipifican esos 2 panes con levadura? Esos 2 panes con levadura tipifican a 2 pueblos. El pueblo judío y el pueblo gentil. Que según Efesios, por ambos, Cristo en la cruz murió. Porque como dice Romanos, dice que ya se ha determinado, se ha declarado que tanto judíos como gentiles están bajo pecado. Entonces Cristo por estos 2 pueblos muere en la cruz. Paga el precio de su salvación. Por eso un judío o un gentil que vienen a buscar de Dios a través de Jesucristo es primero reconociendo que en Él hay algo que lo separa de Dios. ¿Y qué es? Pues el pecado. Es el pecado. Y por esos 2 pueblos Cristo murió en la cruz. En el capítulo 5 de 1 Corintios, si ustedes leen, el apóstol Pablo está resolviendo uno de los primeros problemas que tiene esta iglesia, que era un pecado de insectos. Había uno en la congregación que estaba teniendo relaciones con su madrastra. Y ahí es donde Pablo le dice que ellos deben celebrar la fiesta. ¿Qué fiesta? La fiesta de los panes sin levadura, no con la levadura vieja de malicia y de maldad. Si usted escudriña con cuidado ese capítulo de 1 Corintios, Pablo nos trata a todos como si fuéramos una masa, no mucho, una masa. Una masa. Por ejemplo, cuando alguna de las hermanas va a hacer pasteles, puede coger un racimo de plátano y puede identificar cada uno de los plátanos. Unos más grandes, otros más pequeños, otros más flaquitos, otros más gordos. Le quita la cáscara y aún lo sigue identificando. Este es más grande, este es más pequeño, este es más gordo. Pero cuando comienza a molerlos, que los muele todo, hace una masa, ya ahí no puede identificar cuál es el más grande, cuál es el más pequeño, porque perdieron la forma. Todavía nosotros nos podemos identificar. Lo que Dios no quiere. Dios quiere que seamos una masa. Fue lo que Cristo oró en Juan 17. No, Cristo no está orando ahí por el ecumenismo, que hay muchos pastores que están cayendo en esa trampa. Muchos pastores que están siendo uno con el Papa de Roma. Pero no fue por eso que Cristo oró ahí en Juan 17. Porque es que Él puso el modelo de la unidad por la cual Él está orando. Que ellos sean ¿cuántos? Uno. Como tú y yo somos uno. Tú en mí, yo en ti. Que ellos sean uno.
Ellos en mí y yo en ti. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Mire cuán importante es la unidad. Cuando el Señor está hablando de la unidad, nosotros podemos hablar de la unidad entre nosotros como iglesia local, pero el Señor está orando por la unidad de su pueblo que está diseminado en el mundo entero. Y los que quieren practicar esa unidad, no predicarla, sino practicar esa unidad, tienen que sufrir pérdida. Tienen que sufrir pérdida. ¿Y cuál pérdida? Bueno, el nombre de la denominación es lo primero que tienen que renunciar a eso. Porque si hay algo que el enemigo ha usado para atraer división en los creyentes, son las denominaciones. Y eso no está en el diseño de Dios. No está. Si leen la historia, pues, léala del año 300 después de Cristo, siga por ahí, en el año 400, donde va a encontrar cómo poco a poco, hasta que comenzó la división, el pueblo dividiéndose, pueblo de Dios dividiéndose en sectas religiosas, en denominaciones, poniéndole nombres. ¿Cuál es el resultado? Bueno, pues división. División. Esa división comenzó frente al trono de Dios con el diablo, que se llevó una tercera parte de los ángeles. Luego, si usted lee el capítulo 11 de Génesis, usted va a ver que el pueblo que Dios está dirigiendo, ¿cuántos idiomas hablaban? Pues uno solo. Tenían un mismo sentir, tenían el mismo idioma, hasta que llegaron a la vega de Sinar, y allí el hombre se le ocurrió algo. Algo que estaba fuera de la voluntad de Dios. Bueno, pues vamos a hacer aquí una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, con un nombre. Y le vamos a poner un nombre por si fuéramos esparcidos. Ese nombre es el que nos va a identificar. Si fuéramos esparcidos, pues ese nombre es el que nos va a identificar. Y allá arriba Dios los estaba aplaudiendo. Tremendo. ¿Ah? Así fue lo que pasó. Dios mismo dijo, cuando miró, dijo, y no hay nadie que los haga desistir, ni nada que los haga desistir de la idea. Así es que bajemos, que Dios bajó y los confundió, y ahí es que salen los diferentes idiomas. Ahora ninguno se entendían. Antes se entendían porque hablaban un solo idioma. Cuando Dios está en el asunto, no hay confusión, porque Dios no es Dios de confusión. Ahí es que sale Babel, que significa confusión. Y ahora comenzaron a dispersarse por la tierra, pero hablando idiomas diferentes. Babel no ha dejado de existir. Eso es lo que está sucediendo a nivel mundial. Entonces, ¿cuál es la identificación que yo tengo que darme si voy de aquí y el Señor me dice o me permite ir pues, a la Florida, que es donde más yo he ido a visitar a mis hijos? Que me pregunten allí cuál es mi identificación. Yo soy un hijo de Dios. ¿Pero a qué iglesia pertenece? A la de Cristo. Soy un miembro de la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo. ¿Pero a qué denominación? Ah, no, a ninguna. Esa es nuestra identificación, hermano. Donde quiera que estemos. Si nosotros nos examinamos, pues todavía hay en nuestros corazones levadura
levadura. Pero entonces, hermano, sí, yo reconozco que en mí hay levadura, entonces no soy salvo. Este es el cuidado que hay que tener. Amén. Porque Dios nos tiene en Cristo y Dios, cuando tú viniste a Dios, cuando yo vine a Dios, yo vine en crisis. ¿Y de qué forma? Pero cuando yo vine a Dios en la crisis que yo tenía, ¿dónde ya Dios me veía? En Cristo. En Cristo. Y en Cristo no hay crisis. Amén. Por eso es que Dios desde antes de la fundación del mundo, Él nos predestinó, nos eligió. ¿Pero a dónde? No en una secta religiosa, sino en una persona, en el amado, a quien Él ama en Cristo Jesús, desde antes de la fundación del mundo. Amén. Los que vemos las crisis somos nosotros. Pero cuando nosotros nos vemos donde Dios nos ve, en Cristo no hay crisis. En Cristo no hay crisis. Entonces, nosotros nos estamos dejando llevar pues, por lo que ven nuestros ojos o por lo que sentimos. Pero eso no es fe. Eso no es fe. Fe es creer lo que Dios ha dicho. Fe es creer que Dios me ve a mí y a ti en Cristo. Y cuando yo lo creo, entonces yo proclamo que tengo vida eterna. ¿Por qué? Porque según 1 de Juan capítulo 5, ese es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Que Él nos ha dado vida y esa vida está en Cristo Jesús. El que no lo crea, pues dice Juan, ha hecho a Dios mentiroso. Pero Dios no es mentiroso. Entonces, cuando analizamos el texto bíblico y el contexto de la Escritura, pues entonces, o Dios nos ve en Cristo, y si no estamos en Cristo, ¿dónde Dios nos ve entonces? Pues en Adán, ahí no hay nada más, hermano. En Adán todos morimos. Entonces, ese viejo hombre que fue creciendo en nosotros, donde el diablo lo siembra con la palabra corruptible que fue siendo formado en nosotros, fue creciendo. Dios no lo quiere arreglar. Dios lo eliminó. Y por eso es que Dios lo que está haciendo de ambos pueblos, judíos y gentiles, es un solo y nuevo hombre. Algo está sucediendo de parte de Dios dentro de cada uno de sus hijos. Entonces, cuando este pueblo, Dios lo lleva por el desierto, le da las instrucciones de la edificación del tabernáculo para él morar en medio de su pueblo, la meta de Dios ya sabemos que era la tierra prometida. Pero cuando estudiamos en la tierra prometida, era real, daba buen fruto, pero ¿qué había además? Habían enemigos allí que habían que sacarlos fuera. Creyendo en Dios, Dios le iba a dar la victoria para expulsar a los enemigos. Esa tierra fluía leche y miel, tenía muchas cosas lindas y maravillosas para ese pueblo. Dios se las tenía preparadas. Ahora,
hay una tierra que tiene que ser conquistada. Y esa tierra, quien la quiere conquistar, se llama Jesucristo. Y esa tierra que el Señor quiere y está conquistando es nuestros corazones. Amén. Es nuestros corazones. ¿Cómo Él lo hace? Él comenzó a sembrar su palabra incorruptible. Y a medida que yo voy tornándome hacia Dios, aceptando su palabra, recibiéndola, según 1 Corintios capítulo 3, Dios le va dando el crecimiento. ¿Qué hay en nuestros corazones? Bueno, yo voy a citar al que sabe, al que manda y al que puede, que se llama Jesucristo. Una de las formas que descubrimos qué es lo que hay en la tierra de mi corazón es en la forma que hablamos. Eso lo dijo el Señor, que de la abundancia del corazón y habla la boca. Y que de un árbol malo no se puede esperar que te dé buen fruto. Y de ese fruto está hablando en la forma en que hablamos. Y que un árbol bueno no espere que te dé malos frutos. Ese árbol bueno, y Él nos compara con árboles. ¿Ok? Entonces, cuando esa palabra de Dios, que es la palabra incorruptible, según 1 de Pedro 1:23, por la cual hemos sido renacidos de nuevo, tengamos cuidado cuando leemos la Biblia y encontramos la expresión la palabra de Dios. Tengamos cuidado, debemos leer el contexto. Muchas se refieren a las escrituras, pero muchas se refieren a la palabra de Dios, que fue el verbo de Dios, que se hizo carne y habitó en medio nuestro, que se llama Jesucristo. Por eso hay que tener mucho cuidado. Amén. Entonces, si entendemos esto, es que le vamos a ir dando la importancia de las reuniones. Pero claro, ¿a qué venimos a las reuniones? Bueno, mire, como le he dicho anteriormente, cuando estamos aquí en la reunión, si usted durante la semana hubo una palabra que le llamó la atención a usted, no necesariamente usted tiene que venir aquí al frente a dar un mensaje, es ponerse de pie y leer en voz alta a los hermanos esa palabra. Amén. Y usted no sabe lo que Dios pueda hacer por medio de esa palabra que usted está leyendo con algún hermano o con los hermanos. Lo que tenemos que asegurarnos es lo que le dijo Pablo a su hijo Timoteo, que cuidara el depósito que había en él. ¿Qué depósito? ¿Cuál era el depósito que Pablo hablaba? Bueno, el depósito era la palabra que Timoteo había recibido de su padre espiritual llamado Pablo, que luego llegó Timoteo a ser pastor. Pero primero él recibió un buen depósito. Y nosotros estamos llamados a escudriñar las escrituras en nuestros hogares para ver si lo que se está ministrando aquí es verdad. Y escudriñarla porque debemos tener hambre y sed. ¿Cuántos están echando de menos ya aquí en Puerto Rico el agua que cae de arriba del cielo?
Ya hay anuncios en muchos sitios, ya están sufriendo las interrupciones del agua que sale por el grifo, porque los embalses se están secando. ¿Y con qué comparó Dios el agua que cae de las nubes? No, Isaías 55. Dios dice, y compara su palabra con el agua que cae de las nubes a la tierra, y cuando cae la tierra, ¿cuál es el resultado? Permite que la tierra germine. Yo me gustaría, yo no sé si alguien aquí me puede ayudar en esto, porque yo estoy averiguando quién fue el que sembró todos esos árboles que hay ahí en esos montes, para darle un trofeo. Esa hierba que nace, ¿quiénes son los que se están dedicando a sembrar esa hierba? Pero miren cómo la tierra tiene la capacidad de germinar y hacer que eso, porque eso es parte de la creación de Dios. Amén. Ahora la tierra que Dios quiere que caiga el agua en nuestros corazones, porque Él dice, así es mi palabra, como la lluvia que cae a la tierra y la hace germinar, así será mi palabra. Esa palabra que Dios nos está dando, Él quiere sembrarla ¿dónde? ¿Cuál es la tierra? En nuestros corazones. Y cuando está esa palabra en nuestros corazones, es Dios quien le da la capacidad y la hace germinar. Yo les hablé de las 12, de las 70 palmeras que encontraron cuando se quejaron de la sed, que encontraron 12 fuentes de agua y de inmediato 70 palmeras. Yo estuve buscando en un diccionario ilustrado que tengo, y esas palmeras son unas palmeras que llega el tiempo que florecen y echan unas flores pero preciosas. Preciosas. Pero están cerca de 12 fuentes de agua. Están cerca donde hay agua. Las raíces siguen buscando hasta que llegan donde hay agua, para ellas poder, cuando llegue su tiempo, echar esas flores preciosas. Claro, el número 70 tiene un significado, yo no voy a ponerla ahora aquí con esto, porque hoy no es el día para eso. Pero ¿qué tiene que ver esas palmeras con nosotros? Vamos al Salmo 72. Yo no sé si estoy aquí bien, porque yo no hice apuntes hoy. Señor Jesús. Aleluya. No apunté, no hice apunte, se me perdió la palabra. Bueno, vamos a Isaías 17. Digo Jeremías, perdón. Jeremías 17. Jeremías 17.
¿Lo tienen? Amén. Verso 5 en adelante. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. ¿Su qué? Su corazón. Por eso es que cuando Dios nos da esta palabra, yo voy a examinarme si yo voy tornando mi corazón a Dios y decirle: Señor, tú tienes razón. Esto es así como tú dices, no como yo creo, no como yo entendía. Esto es como tú dices, como tú quieres, porque esa es la voluntad de Dios, no la mía. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. O sea, el que no confía en Jehová está caminando por lugares donde no hay agua. Puede haber agua física, terrenal, pero agua espiritual, No la hay. que es la palabra de Dios, no la hay. Verso 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será, aquellos que confiamos en Dios, que creemos en Dios, ¿cómo es que vamos a hacer? Será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y tengamos cuidado, porque esta sequía que habla ahí no es la que estamos viviendo literalmente. A nivel mundial, desde el punto de vista espiritual, se está sufriendo una sequía. Amén. Porque dijo un hermano, y lo escuché ayer por un video, que él había descubierto 38,000 denominaciones a nivel mundial. Pero ¿qué es lo que se está predicando ahí? ¿Qué es lo que se está enseñando? Y el apóstol Pablo dijo que en los postreros tiempos muchos iban a apartar el oído ¿de qué? De la verdad, para escuchar espíritus engañadores. Son muchos los que están apartados, empezando por reconocidos pastores, que llevan a la congregación al despeñadero. Porque no hay palabra que los pueda edificar, palabra que estén en conformidad con el modelo, con el diseño de Dios. Y Pablo le dijo a Timoteo, en su primera epístola, en el capítulo 6 y verso 3, si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe. Puede tener los diplomas que tenga, los reconocimientos que le hayan dado, pero ¿qué es lo que está enseñando? Hermano, esa sequía hace tiempo se está manifestando, pero es para aquellos que apartan el oído de la verdad. Los que nos mantenemos con nuestro oído puesto para que el Señor nos hable, para escuchar al Señor. Cada día lo que va a surgir en nuestro interior es hambre y sed. ¿Por qué hambre y sed? Porque es que el Señor le dijo a la mujer samaritana en aquel tiempo:
y nos dice a nosotros hoy que el que beba del agua que Él nos está dando, esa agua será en cada uno de nosotros una fuente. Serán ríos Amén. de agua viva. Y la fuente es Dios, quien nos está dando esa agua viva por medio de su Hijo Jesucristo. Y el resultado va a ser en cada uno de nosotros, a medida que entendemos que hay una tierra que el Señor Jesús quiere conquistar para Él dominar, es nuestro corazón. Entonces le vamos a decir al Señor: Señor, yo quiero que tú gobiernes en todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Y que mi corazón, la única semilla que se encuentre, sea tu palabra, que es la semilla incorruptible. Y ahí seremos como la palmera que comienza a florecer. Y la flor en un árbol que da fruto, ¿qué es lo que nos indica la flor? Vienen frutos. Vienen frutos. Vienen frutos. Así es que, hermano, la hermana trajo una breve exhortación de que debemos confiar en Dios. Y esta confianza en Dios es estar en el eterno reposo, que es Cristo Jesús. Que si los embalses se siguen secando, bueno, Señor, tú le dijiste a la samaritana que si bebía agua del pozo de Jacob, por más que tomara, iba a volver a tener sed. Pero si tomamos del agua que tú nos quieres dar, porque se sequen los embalses, porque no vamos a tener sed. Porque nosotros tomamos de esa agua y volvemos a tener sed. Pero si seguimos tomando del agua que el Señor nos está dando, que está fluyendo en nuestro interior, que no es otra cosa que el mismo Señor Jesús, como el Espíritu dador de vida, fluyendo dentro de nosotros. Y por eso tenemos que confiar en Dios, que esto es así. Y si los alimentos se escasean y se siguen escaseando, pues yo tengo que confiar en el Señor, que dijo, bueno, no solo de pan vive el hombre, Amén, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No creemos que Él es el agua de vida para saciar nuestra sed, y es el pan que descendió del cielo para saciar nuestra hambre. Y a la postre, el que no le cree a Dios, el día menos pensado va a morir. Y los que creemos, este cuerpo también tiene que ir al lugar del cual fue formado, el polvo de la tierra. Lo maravilloso es, pero y después de ese día, ¿cuál será nuestro destino final? Pues Dios nos lo ha dicho. Aquí que yo llamo los cielos y la tierra por testigo hoy, le dijo el profeta, que pongo delante de ti la vida y la muerte, la salvación, la perdición.
Escoge lo que tú quieras. Pero entonces viene el consejo de Él como Padre. Escoge la vida para que te vaya mejor. ¿Y quién es la vida? Cristo Jesús. La paz de Dios es con todos. Gloria a Jesús. Cristo es el Señor.